El pasaje de hoy es Gálatas capítulo 6, versículos 11 al 18. Leamos juntos. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Ahora estamos meditando en las epístolas del apóstol Pablo, una por una. En una carta, el principio y el final son muy importantes. El saludo inicial es crucial porque determina si el lector leerá la carta hasta el final o la dejará a medias. Y la parte final también es de suma importancia, ya que debe enfatizar el mensaje clave que el lector debe recordar, incluso si olvida todo lo anterior. El pasaje que leímos hoy es el último párrafo de la epístola a las iglesias de Galacia. Esto significa que el mensaje central de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas se resume en este último párrafo. En el versículo 11, el apóstol Pablo menciona que les escribe esta carta con letras grandes. Esta expresión de letras grandes no significa simplemente que escribió con letras de mayor tamaño, sino que es una forma de enfatizar la importancia de lo que escribe. En español, sería el equivalente a escribir en mayúsculas o subrayar para recalcar y reafirmar lo que se quiere decir a través de la carta. Esa es la intención de haber escrito con letras grandes. Al leer la epístola a los Gálatas, hemos aprendido muchas lecciones y hemos llegado a conocer el corazón de Dios. Pero con el tiempo, lo olvidamos rápidamente, ¿verdad? No se preocupen si no recuerdan bien las enseñanzas anteriores. Si tan solo grabamos en nuestro corazón este último pasaje de hoy, creo que podremos recordar bien el sentir y la voluntad que Dios quiere comunicarnos a través de Gálatas. La crisis que enfrentaban las iglesias de Galacia no era otra que el problema de los legalistas hipócritas que solo enfatizaban la circuncisión y las festividades. No se trataba de legalistas que simplemente insistían en guardar la ley diligentemente, sino de legalistas de mente estrecha, que exigían e imponían solo unas pocas leyes. Insistían en que se cumplieran solo algunas partes de la ley. Esa era la esencia del problema en la iglesia de Galacia. Por ejemplo, en la vida de fe, obsesionarse solo con la oración y asistir únicamente a reuniones de oración, o pensar que el estudio bíblico es lo mejor y dedicarle todo a eso. O a veces, sumergirse en el ministerio de ayuda social y considerarlo como la totalidad de la vida cristiana. Si analizamos cada una de estas cosas por separado, no hay nada de malo en ellas, ¿verdad? ¿Qué podría estar mal en orar con fervor, en conocer tanto la Biblia o en servir de esa manera? Sin embargo, hay una palabra clave en la vida de fe: equilibrio. Creemos y confesamos a Dios. Nuestro Dios es un Dios trino. Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas y mantiene un equilibrio perfecto: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros somos personas que creemos en el Dios trino. De la misma manera, nuestra fe también debe buscar un equilibrio. Por supuesto, no podemos lograr un equilibrio perfecto por nosotros mismos. Pero la dirección correcta que debemos buscar en nuestra fe debe ser una fe equilibrada. Y quienes destruían ese equilibrio eran precisamente aquellos legalistas que predicaban un evangelio diferente en la iglesia de Galacia. Por eso, el apóstol Pablo quiere hablarles a los creyentes de la iglesia de Galacia, que se habían dejado influenciar por este otro evangelio de los legalistas, sobre lo que es una fe sana y equilibrada, una fe verdaderamente esencial. Aunque la epístola a los Gálatas parece desarrollarse con un contenido algo disperso, dentro de ella, el apóstol Pablo presenta una argumentación bastante sistemática en favor de esta fe equilibrada. En los capítulos 1 y 2 de Gálatas, presenta un argumento autobiográfico,
hablando de cómo se encontró con el Evangelio, cómo éste fue reconocido y cómo se ha transmitido, para explicar su esencia. En los capítulos 3 y 4, a través de un argumento bíblico y teológico, explica cómo Cristo se convierte en nuestro Salvador y cómo la fe en Él es la única fe verdadera. Y hacia el final, en los capítulos 5 y 6, a través de una exhortación ética como el fruto del Espíritu, explica cómo debe ser la realidad de la vida vivida por la fe. A través de esta estructura general, Gálatas nos habla de una fe equilibrada, una fe evangélica correcta. Y hoy, en esta parte final de Gálatas que hemos leído, el apóstol Pablo nos enfatiza, a través de dos conceptos clave, cómo se puede establecer una fe equilibrada. El primero es la teología del gloriarse. El apóstol Pablo niega rotundamente el gloriarse humano, es decir, el cumplimiento de la ley, la circuncisión, etc., y se gloría únicamente en la cruz de Jesucristo. Gloriarse, tanto hoy como especialmente en la sociedad grecorromana, se consideraba una expresión positiva para mostrar el honor. Sin embargo, el apóstol Pablo no utiliza este gloriarse positivo para jactarse de algo que parezca bueno a los ojos de los demás, sino que se gloría en la cruz. Dice que la verdadera gloria del cristiano reside, nada menos, que en la cruz. Me gustaría que leyéramos una vez más el versículo 14 que leímos juntos hoy. Es el versículo 14 del pasaje. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Amén. ¿En qué se están gloriando ustedes ahora? ¿Acaso el contenido de su gloria ha cambiado después de creer en Dios en comparación con antes? Se dice que creer en Jesús es una revolución de valores. Es una reorganización de valores. Un pastor se refiere a esta revolución como una reorientación de valores en Cristo. Esto significa que los valores han sido transformados y reconfigurados en Cristo. Significa que nuestro sistema de valores ha cambiado por completo. La vida que se aferra a la cruz de Jesús por fe cambia aquello en lo que se gloria. El dinero, el honor, las relaciones, aquello que parece impresionante a los ojos de cualquiera, no es en absoluto el motivo de gloria de un cristiano. La gente piensa que la casa en la que vive demuestra su valor, y se engañan pensando que el coche que conducen, la ropa que visten, las experiencias que han acumulado o las relaciones que han formado son lo que revela su valía. En el mundo, el valor de una persona se evalúa por su posición. Pero, ¿deberían los cristianos que creen en Dios vivir de esa manera? De ninguna manera. Todos los beneficios que ofrece el mundo no pueden darme vida. Pero la cruz me dio vida. Me dio una nueva vida. Entonces, para un cristiano que cree en Dios, para un cristiano que confiesa a Jesucristo como su Salvador, ¿cuál debe ser su gloria? La cruz que le dio vida es su única gloria. La verdadera gloria del cristiano es solo la cruz. La cruz es el único camino que me invita a una nueva creación. Cuando esta verdadera gloria se convierte en mi gloria, entonces podemos mantener una fe evangélica equilibrada. Se ha dicho que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. La verdadera gloria no está en algún resultado visible externamente, sino en la promesa que se cumplirá en el futuro, aunque no sea evidente a simple vista. El signo de esa promesa se ha manifestado claramente en la historia para los cristianos a través de la cruz. ¿Cuántos motivos de gloria visibles tendría el apóstol Pablo? Él era de la tribu de Benjamín, de la cual provino el primer rey de Israel, Saúl. Pablo tenía linaje real. Era hebreo de hebreos y discípulo de Gamaliel, el maestro más grande de su tiempo. Además, desde su nacimiento, era ciudadano de Roma, la nación más poderosa de su época. Y después de encontrarse con Dios, ¿cuántas cosas no logró con el Evangelio? No solo estableció iglesias, sino que también sanó e incluso resucitó a personas mediante milagros. Espiritual, intelectual y socialmente, era una persona a la que no le faltaba casi nada. Si tuviera un defecto, sería su apariencia. Según algunos eruditos, el apóstol Pablo era de complexión delgada, y por estar siempre estudiando, su espalda estaba encorvada. Pero aparte de eso, el apóstol Pablo tenía mucho de qué gloriarse. Sin embargo,
El apóstol Pablo consideró todas estas cosas del mundo como basura, y tuvo por sumo bien solo el conocimiento de Cristo. Esta es la verdadera gloria del cristiano. Quien vive considerando esto como su verdadera gloria, puede vivir una vida de fe equilibrada. Hermanos, dije que no podemos equilibrar nuestra vida por nosotros mismos, ¿verdad? No podemos alcanzar el equilibrio en la fe por nuestra cuenta. No soy yo quien lo hace. Cuando la cruz está establecida dentro de mí, esa cruz equilibra mi vida y mi fe. Por eso el apóstol Pablo se gloría en la cruz. Recuerden esto, la cruz le da equilibrio a toda mi vida. Les bendigo para que, al recordar esto, seamos ustedes y yo quienes nos gloriemos únicamente en la cruz. Y en segundo lugar, lo que el apóstol Pablo enfatiza, es la fe de las marcas. La fe de las marcas. Leamos juntos el versículo 17 de hoy. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. El apóstol Pablo dijo que en su cuerpo llevaba las marcas de Jesús, que las marcas de la cruz estaban en su cuerpo. Estas marcas, en primer lugar, se referirían a las cicatrices que quedaron en el cuerpo del apóstol Pablo mientras predicaba el Evangelio. Estuvo a la deriva en las profundidades del mar día y noche, y fue golpeado brutalmente con varas. Además, mientras predicaba el Evangelio, fue apedreado por la gente, hasta el punto de parecer casi muerto, y fue arrojado fuera de la ciudad. Realmente pasó por peligros de muerte en varias ocasiones. ¿Cómo podría su cuerpo haber estado intacto? Sin embargo, el apóstol Pablo dice que todas estas heridas son de Jesús. En Colosenses, capítulo 1, versículo 24, el apóstol Pablo hace esta confesión. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Él consideraba todo este sufrimiento padecido por el Evangelio como el sufrimiento de la cruz de Cristo. Por lo tanto, las marcas que quedan al predicar el Evangelio no son simplemente marcas de dolor. Van más allá del sufrimiento, y se convierten en marcas de gloria, en un monumento glorioso que conduce a la victoria sobre el poder del pecado y la muerte, y a la vida de resurrección. La palabra para marcas en griego es estigma. Esta era una palabra que se refería a la marca que se les ponía a los esclavos en esa época. Incluso hoy, la palabra estigma, que deriva de esta raíz, se usa con el significado de una cicatriz, herida o marca vergonzosa. Pero el apóstol Pablo llama a las cicatrices de su cuerpo las marcas de Jesús. A través de estas heridas de oprobio que parecen vergonzosas, él confiesa que pertenece a Jesús. Para los cristianos, la confesión, yo soy del Señor, es una confesión muy importante. Esto se debe a que el cristiano fue comprado por un precio, la sangre preciosa de Jesucristo. Ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Así, el valor de un cristiano no se encuentra en ninguna posición en el mundo, ni en ninguna abundancia que éste pueda ofrecer, sino que la sangre preciosa de Cristo es la única garantía que revela mi valor. Por lo tanto, la fe de las marcas nos revela nuestra identidad y nos enseña la humildad espiritual que nos permite aferrarnos a la cruz, la verdadera gloria de la que hablamos antes. Ver estas cicatrices y heridas, estas marcas de oprobio en mí, nos hace recordar constantemente, soy del Señor, estoy con el Señor. El nombre del equipo de alabanza de nuestro servicio de oración de los viernes, la reunión de oración ONMAM, es precisamente estigma. Durante esa hora de oración por la noche, ¿cuántas personas con heridas vienen? Hay muchos que están agobiados por causa del Evangelio, heridos en cuerpo y alma en el mundo y en sus hogares. Es un tiempo en el que aquellos que han sido cubiertos de oprobio, marcados y heridos, vienen a orar. Pero este oprobio, esta marca, esta herida, es parte del proceso de vivir como propiedad del Señor, caminando junto a Cristo, que sufrió en la cruz. El equipo que se reúne para servir y ayudar a que la confesión del que ora se acerque a Dios a través de la alabanza es precisamente estigma. La fe del estigma, es decir, la fe de las marcas, se convierte en un contrapeso importante que nos humilla y nos lleva a vivir un evangelio correcto y equilibrado. Amados hermanos, a través de la epístola a los Gálatas, Dios nos habla de una fe evangélica correcta y equilibrada.
La verdadera gloria es solo la cruz de Cristo. En las marcas de esa cruz, las marcas de Jesús, comienza la vida de la nueva creación. La teología del gloriarse y la fe de las marcas. Que al grabar este mensaje del Evangelio en sus corazones, se conviertan en personas de una fe sólida, que no se tambalee ante los falsos evangelios que el mundo ofrece. Les bendigo en el nombre del Señor.